Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes. En esta semana vamos a hablar de toda la actualidad del mundo del motorsport, uno de los capítulos más completos que vais a poder escuchar, la actualidad de la Fórmula 1 en Suzuka, la próxima carrera de MotoGP en Qatar, MXGP, Superbikes, Campeonato de España de Superbikes. Si quieres estar enterado de toda la actualidad del motorsport, quédate en este episodio. Comenzamos. Muy buenas a todos, estamos con un nuevo episodio, un miércoles más. Ya sabéis, todos los miércoles os contamos la actualidad de todo lo que ocurre en los circuitos de carreras. Y ya sabéis, os tenéis que suscribir si queréis estar al día de todo, seguidnos en redes sociales, Entre Boxes, y estamos en todos lados ya. Estamos ahí intentando llegar a cuanta más gente mejor, soltando ahí debates, preguntas, que podéis todos participar. Estamos encantados de que siempre estéis ahí. Y hoy vamos a comenzar de una forma distinta porque no lo hemos repasado tanto anteriormente, pero bueno, es otro deporte que seguimos, que es el automovilismo. Poco a poco vamos a ir también dando pequeñas píldoras si os va interesando también a la vez. Y vamos a repasar la Fórmula 1 que ha pasado por el Gran Premio de Japón con un Max Verstappen que, bueno, hizo una clasificación brutal, hizo la pole que nadie se cree esa vuelta La vuelta y es una luego locura. venció. Sí, la vuelta es una barbaridad. O sea, es de las que lo comentaba en Petit Comité, que a veces en Fórmula 1 cuesta de ver el riesgo o la dificultad que tiene pilotar un Fórmula 1, y es de esas vueltas en las que se apreciaba. O sea, cada curva decías, imposible. O sea, era al margen de los límites de pista, a la vez muy limpio con el volante, con un coche muy complicado, como es ahora mismo el Red Bull. Fue una vuelta brutal, me encantó, la disfruté muchísimo. Como la vuelta, no sé si fue en 2021, creo que sí, pero bueno, no me importa mucho la temporada, la vuelta que hizo en Jeddah, que acabó tocando el muro en la última curva, que era la vuelta, esa era la vuelta perfecta, o sea, era la vuelta de la historia de Fórmula 1, era una vuelta en un circuito complicadísimo que venía bajando una barbaridad el tiempo de pole. Bueno, Max Verstappen está en otra esfera. Es de esas que ves la perfección a cada instante, ¿no? Sí, sí. La curva, la estuve ayer revisando la onboard, la curva 8, la rápida de derechas después de las S, es una barbaridad. O sea, es al límite de tocar la grava, porque además han reducido en Suzuka los pianos. Hay bueno, la grava está más cerca, básicamente. Entonces, un mínimo error era acabar en la grava o perder tracción, contravolantear. Era muy complicado. Fue una pasada de vuelta, la verdad. Y un Max Verstappen que venció sobre los dos McLaren, que además tuvo ese pequeño enfrentamiento con Norris a la salida de boxes, que fue el único momento tenso de la carrera, ¿no? Que vi un vídeo de los highlights que eran 30 segundos. Sí, la verdad es que la Fórmula 1 se lo monta muy bien para que con carreras a priori tan aburridas sea un producto tan consumible, porque fue muy aburrido. Pero es verdad que esa acción saliendo de boxes, esa acción entre boxes de la carrera, fue de lo más divertido, pero que no le sirvió a Norris para ganar la batalla. Verstappen, además, en la onboard a mí me da la sensación que le dejó el espacio mínimo para que sí o sí tuviese que tocar césped, sabiendo que probablemente por césped no iba a traccionar, aunque ya no sabes ese McLaren de lo que es capaz. Si también va a ser capaz de ir por tierra y ser rápido, pero les ganó la batalla en pista y les ganó la batalla fuera de pista, la batalla mental, yo creo. Y un gran premio en el que Red Bull también hizo cambio de asiento, colocó a Yuki Tsunoda en el puesto de Liam Lawson, un Liam Lawson que, bueno, no ha podido destacar demasiado con ese estreno del RB, pero un Yuki Tsunoda que tampoco ha podido sacar demasiada cabeza en su primera carrera, no ha sumado puntos y ha quedado por detrás de Isaac Hadjar con el RB que terminó octavo. Sí, se leían rumores de que dentro del paddock de Fórmula 1 decían que el RB era incluso mejor coche que el Red Bull, o a priori más sencillo de conducir. Evidentemente esta información nunca la vamos a saber, pero que el Red Bull es crítico, no tengo ninguna duda, porque Tsunoda para mí es un grandísimo piloto. Es un piloto que no ha tenido la oportunidad de destacar todo lo que ha podido, siempre ha estado un poco a la sombra de Max, por supuesto, y de los intereses de Red Bull para tener a un compañero de Max Verstappen, pero yo creía que iba a ser más competitivo y le ha costado muchísimo.
Yo creo que en la comparación, Hadjar es un piloto muy completo, un piloto muy rápido. La comparación era con Lawson y le ha costado también. O sea, al final un poco yo creo que Lawson se ha tenido que quedar tranquilo, creo, después de esta carrera. Pese a que ha acabado por detrás de su Noda, pero creo que el darse cuenta de que otro piloto que también está cualificado para llevar ese coche y que es rápido le ha costado también, creo que le ha debido dejar tranquilo, no lo sé. Sí, también Tsunoda ha sido un piloto que en categorías inferiores ha ido de año en año, Hmm. subiendo. No ha tenido tanta experiencia, digamos, lo han subido muy pronto y quizás hay veces que se haya sentido incluso estancado, ¿no? Sí, es que en la esfera Red Bull es muy complicada, ¿eh? Eh, yo creo que nosotros que tratamos más con MotoGP, no sé si hay una esfera comparable a la de Red Bull. A nivel de presión, de hacer crecer a pilotos bajo muchísima presión para convertirlos en futuros campeones, subirles rápidamente porque consideran que pueden dar el salto rápido y que pueden hacerles crecer. No sé si eso en MotoGP existe una esfera un conglomerado que genere tanta presión alrededor de los pilotos. Quizás KTM cuando lo de Remy Gardner y Raúl Fernández, que hubo Que, ahí una salida un poco turbulenta, que viene a ser Red Bull. sí, O sea, pero tampoco, no tan al extremo, porque al final, o sea, Lawson ha tenido dos carreras para intentar hacer algo, ¿no? Con ese coche. Y claro, es ahora la duda de qué camino van a seguir. Si seguir sustituyendo pilotos o intentar dar tiempo, calma, pero yo no tengo la sensación de que vayan a dar tiempo. no creo que vayan a dar tiempo. Lo que pasa que, claro, por debajo viene gente empujando muchísimo. Tienen a Arvin Lindblad, que también viene a categoría por año. Tienen a Pepe Martí, que es el piloto español con más proyección hacia la Fórmula 1. Eh, entonces, son pilotos que están tocando a la puerta, que están a la espera. Y Liam Lawson, es que, claro, ahora otro movimiento de Liam Lawson es dejarle fuera. Parece que le han encontrado ahí el sitio. Ahora el que veo más contra las cuerdas puede ser Tsunoda, porque ya no van a hacer otro cambio de cromos. Bueno, el siguiente cambio de cromos sería Hadjar Tsunoda y volver a. Pero yo creo que Tsunoda con un poco de tiempo va a estar más cerca de Verstappen. No a nivel de Verstappen, porque lo de Verstappen es un sinsentido. El partido que le saca ese coche es un sinsentido. Me recuerda mucho a Marc Márquez, en el sentido de un coche que solo es capaz de conducir él y que nadie entiende cómo y que si lo intentas copiar vas a acabar mal. Porque él a nivel de talento está en otra esfera. Pero creo que se va a acercar y que no se dará ese cambio de cromos, pero la competencia dentro de Red Bull es gigante, o sea, es muy difícil, muy difícil, es tirarte a los leones. Solo Verstappen le ha salido realmente bien, todos los demás siempre han estado cuestionados. Y Verstappen, recordemos que subió con 17 años a Toro Rosso. También fue uno de esos que lo lanzaron de Fórmula 3 a Fórmula 1 directo, sin pasar por GP2 en aquel momento. Entonces, veremos cómo sale, pero yo no me extrañaría que hubiese más movimientos en medio de la temporada. Sí, es la semejanza que has dicho con Marc Márquez, lo he escuchado bastante y la verdad que está bastante acertado, porque al final es ir quemando pilotos para que te intenten hacer lo mismo que un fuera de serie. Sí, Y quizás hay que dedicar más tiempo a intentar encontrar una base y partir de ella para tener un coche más competitivo y que puedan rendir ambos pilotos. Porque quizás, si te paras a pensarlo, con un piloto como Max Verstappen, aunque no tuvieras el coche en su mejor versión para él, te puede seguir dando rendimiento, porque es un piloto que sí o sí va a estar ahí, salvo que el coche sea una auténtica basura. sí. Pero yo creo que tiene que ser complicado trabajar con ese tipo de gente porque confunden. Si le sacas partido a prácticamente todo lo que tienes, confundes. Hmm. Porque llega un momento en el que quizá hay cosas que no están funcionando y las estás haciendo funcionar tú y ahí, ¿qué haces? O sea, ¿entiendes que el coche tiene que mejorar para que tu compañero también mejore? ¿O exiges al compañero que se comporte como lo hace Verstappen? Pero claro, esto que también hace nada Pecco Bagnaia lo comentaba, dice, yo puedo ver en telemetría lo que hace Mark, pero es que hay cosas que no soy capaz de hacer. Hmm. Entonces,
para los fabricantes creo que tiene que ser un dilema complicado gestionar este tipo de gente. Lo bueno de Verstappen es que les gana. O sea, aún así, saca partido de donde no lo hay y es que consigue hacer pole y consigue ganar la carrera. Es también un destrozo mental para McLaren y para, sobre todo para mí, para Norris, que es un poco el que está llevando la voz cantante en McLaren. ¿Qué más tengo que hacer para ganar a este hombre? Es una barbaridad. Sí, porque al final Verstappen está ahora mismo en inferioridad total. Porque no Sí, tiene ni sí, compañero ni tiene coche. Y sí, aún así está ahí. sí. O Porque la sea, figura del compañero en Fórmula 1 es clave para en ciertos momentos hacer estrategia y para Verstappen le ha venido muy bien. En muchos momentos él hombre, tiene, 2021 Checo Pérez. fue su escudero. Entonces, lo que está haciendo para mí es heroico. Es que tiene que ser muy frustrante, pero es que te gana la batalla dentro y fuera de pista. Las declaraciones que hace contra Norris, riéndose irónicamente del intento de adelantamiento en boxes, de que vio el césped largo y decidió cortarlo, es que es ir un paso por delante. Es ir un paso por delante. Y son espejos en los que si quieres ganar un campeonato te tienes que mirar y aprender a gestionar ese tipo de cosas como Max Verstappen sabe hacer, como Lewis Hamilton sabe hacer, como Fernando Alonso hizo en su momento cuando ganó los mundiales, como los campeones de Fórmula 1 y del motorsport saben hacer. Tienen ese arte, no solo pilotan, también pilotan las situaciones fuera de pista. Creo que esta es de los consejos psicológicos que yo mejor puedo lanzar, aprender a gestionar ese tipo de cosas. No es picardía, no es tampoco ¿cómo decirlo? Carisma. Sí, lo tienen, pero también ellos son conscientes de cuando hablan, cuando lanzan cada cosa. Eso es un ejercicio de autoconciencia, de saber en qué momento y cuándo decir cada cosa para que a la siguiente carrera llegues con una ventaja que quizá no tendrías si no lo hubieses dicho. Entonces, para mí se fue con un fin de semana redondo. Ganó en todo, para mí. Y otro hecho del que hay que hablar, hubo un accidente que ha dado la vuelta al mundo, que ha dejado a todo el mundo atónito, que es importante comentar también, que es el choque que tuvo Jack Doohan en la curva 1 de Suzuka con el DRS, un DRS que en esa recta se activa desde mucho antes, pero que en la curva 1, como no se frena, el DRS no se desactiva automáticamente, con lo cual los pilotos tienen que accionarlo. ¿Cuál es aquí el problema? Que el australiano probó en el simulador hacer la curva 1 a altísima velocidad con el DRS. El simulador, que también es importante comentar, que no sé hasta qué punto está bien hecho, porque le dejó hacer la curva 1 con el DRS y no pasaba absolutamente nada. Y el australiano dijo, pues yo lo voy a probar en pista, cuando nadie lo ha probado realmente. Es surrealista por donde lo cojas. O sea, para mí hay tres cosas que no tienen sentido. Uno, probarlo en el propio simulador, es decir, probar si el DRS, si puedo hacer esta curva con el DRS. Dos, que el equipo no se dé cuenta, o al menos eso es lo que ha salido en declaraciones. Tres, que lo pruebe en pista, que es surrealista. Pero para mí la cuarta es el porqué de estas tres cosas, que es ¿cuánto tiempo te piensas que vas a recortar haciendo eso? Es que estamos hablando de milésimas de segundo, ¿eh? No estamos hablando de que quite décimas al tiempo. Y en curva. Y en curva, claro, en curva, en una curva de apoyo en la que solo es a fondo el primer punto hasta que tocan el piano y sueltan un poco para coger el segundo ápice de la curva. Es que no iba a recortar tiempo. Yo no entiendo la situación por ninguno de los sitios. Por ninguno. Fue un accidente fortísimo, evitable, evitable por las dos partes, porque si en el simulador alguien le dice ni se te ocurra, es ni se te ocurra, porque el equipo es responsable de que su coche llegue a box sano y salvo, y eso se pasa por evitar accidentes evitables. El piloto también tiene esa responsabilidad, que ahora hablaremos de las declaraciones de George Russell acerca de esto, de que eso no pase, pero es que sobre todo es el procesamiento de información de decir, venga, va, que creo que aquí bajo muchísimo el tiempo haciendo esto. Es que es imposible, es que no hay que ser piloto de Fórmula 1 para saberlo. Ni eso, ni que un coche sin carga aerodinámica puede girar a 280 km por hora, que es cuando perdió el tren trasero. Al Que final es asumir un riesgo que no te iba a dar demasiada ganancia y que
Es que lo podía dejar todo el fin de semana sin correr, porque es que el golpe que sufrió es muy importante. Bueno, es que salió por su propio pie de milagro. Es que, o sea, es de esos golpes que te puede romper algo fácilmente, Hmm. por muy seguros que sean los Fórmula 1. Pero porque encima tampoco soltó las manos del volante. Otro error más, que es clave. Vamos, salió. Mira, que no se Él rompiese las manos estaba es un enfocado en el milagro. DRS y ya está. Sí, sí, sí. Yo de verdad que no lo entiendo y enlazo ahí con las declaraciones de George Russell que, bueno, claro, con todo esto se ha despertado la polémica de si el DRS tiene que estar automatizado. O sea, que en un punto de detección el DRS se cierre automáticamente sin necesidad de tocar el freno ni ningún botón. Y George Russell creo que con mucha razón ha aludido a que es responsabilidad de los pilotos saber cuándo tienes que cerrarlo porque el coche no puede soportar esa carga. Y esta es una de esas situaciones. Y es una responsabilidad de los pilotos el velar porque también, entre comillas, los gastos para los equipos se vean reducidos al máximo. Porque este accidente era evitable, un accidente que creo que leí que ha costado alrededor de 2,5 millones. Básicamente es un coche nuevo prácticamente, porque lo destrozó. Eso es un palo gigante para una marca en la que encima ahora en F1, con los grandísimos problemas que tienen, con límites de presupuesto. Entonces, creo que era un accidente completamente evitable, pero que además es completamente surrealista lo que sucedió. Y, y de nuevo insisto en el discurso, no quiero ser populista y usar esto para lanzar basura al motorsport, pero sí que insisto en mi mensaje de que si esto pasa en Fórmula 1, ¿qué no va a pasar en otras categorías? O sea, en Fórmula 1, en un simulador que son del máximo nivel, eh, sucede que un piloto prueba una cosa en un simulador, el equipo no se da cuenta, luego lo prueba en pista, acaba en un accidente. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué no va a pasar en otras categorías? Es que Russell tiene toda la razón con que, además es que el accionamiento humano es de las cosas más seguras que puedes tener. O sea, tú tienes un aviso de que el DRS está abierto, pero tienes que ser tú quien lo cierre y vele por la seguridad de esa situación, porque si estuviese automatizado y falla, para el piloto es muchísimo más peligroso. El piloto sin decidir se convierte en un proyectil contra un muro. Entonces, bueno, yo creo que era muy evitable y que hay que reflexionar un poco sobre los procedimientos de simulador y después de aplicarlo en pista. Porque todo esto se suma también a que Jack Doohan, a principio de temporada, se rumoreaba que iba a durar 4 carreras para que entrara Franco Colapinto. Franco Colapinto también ha hecho hace poco test, que En algo he Imola, visto. sí. Mm, Y es que va a estar. O sea, yo me pensaba que no se volvía a subir al coche, honestamente. Y puse un tuit además en redes sociales que puse, todos sabemos cómo acaban estas historias del motorsport. O sea, aprovechar las situaciones de un fallo de un piloto para bajarle del coche y subir al otro piloto porque, bueno, ha habido un accidente, no está en disposición, hace sube con la pinto en sustitución, hace una buena carrera, se queda. Yo me esperaba eso, honestamente, pero se pudo subir al coche en la carrera y la pudo acabar además. Pero sí. yo, bueno, y lo sigo esperando, ¿eh? No me extrañaría nada que ese movimiento sucediese. Veremos al final qué sucede con el piloto argentino que tiene además muchísimo público detrás, que eso también ayuda mucho y es importante, que pueda dar un impulso también a la competición y ha demostrado también muy buenos resultados el año pasado, con un Williams que a Carlos Sainz de momento no le está dando demasiado rédito. No, empezó muy bien, ¿eh? A mí me gustó mucho cómo empezó y creía que él iba a poder sacar más partido, pero le está costando mucho y Albon le está ganando la partida. Ayer fueron 32 segundos de diferencia, 34 creo. En carreras muchísimo. Es muchísima diferencia con el compañero de equipo. No lo sé. Veremos. También hay que decir que ha habido mucho revuelo con ese chasis de Carlos Sainz que se supone que era del 2024, reutilizado, reformado y con ciertos arreglos, ¿no? Para poder usarlo. Y se supone que no estaba con el chasis de 2025, pero es algo que ya han desmentido desde la fábrica. Con lo cual, en principio está en igualdad de condiciones con Albon en cuanto a material, pero sí que es cierto que es un cambio muy extraño
que en pretemporada se haya mostrado tan rápido, tan bien adaptado a la fábrica, que la fábrica también haya dicho que habían dado buenos pasos adelante y que ahora no encuentren el ritmo que tenían. Sí, es un poco complicado de analizar, yo creo, ¿eh? No sé muy bien qué puede estar pasando o qué no está pasando, porque tampoco hay mucha transparencia. Lo que no miente es el tiempo. Y 34 segundos respecto al compañero, teniendo en cuenta Albon, que es un grandísimo piloto, pero Carlos Sainz también, que es un grandísimo piloto. No estamos hablando de las diferencias que hablábamos antes quizá con Verstappen y Lawson, un debutante con un 4 veces campeón del mundo. Las diferencias deberían de estar mucho más ajustadas y no es el caso. Entonces, no sé qué puede estar pasando, pero es preocupante. O sea, es preocupante que Carlos Sainz esté a tanta distancia. Sí, desde luego da que pensar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí para que de repente no esté teniendo lo que podría dar Carlos Sainz, que al final es un piloto súper consistente, súper regular y que suele dar resultados en todas las fábricas que ha estado? Y sobre todo aplica muchas veces, o sea, se ha visto que ha ayudado a mejorar el propio coche. Porque hay pilotos que simplemente intentan sacar lo mejor de sí mismos, intentar sacar lo mejor del coche, pero no ir más allá. Y Carlos Sainz es un piloto que, digamos, ha heredado un poco eso de su padre, ¿no? El tener esa mecánica de trabajo de vamos a seguir desarrollando el coche, mejorar técnicamente y después ya el resto, poco a poco, también se puede ir ajustando. Sí, tampoco tiene que ser fácil de gestionar el cambio que ha vivido. Y aunque es verdad, el tema es que a principio de temporada no se notó esto, ¿eh? Pero no sé también hasta qué punto, pues ese choque de expectativas de verte ahora tan lejos, que cueste tanto, que tu compañero te supera, no tiene que ser sencillo. Pero claro, esto nunca lo vamos a saber. Pero pasar de estar luchando por el podium prácticamente en cada carrera o cerca del podium a un coche que se muestra menos competitivo, en el que además tu compañero se muestra con un diferencial de velocidad muchísimo más grande al tuyo, tiene que ser complicado. Porque si los dos coches no fuesen competitivos, pero el problema es cuando tú te ves aislado en esa situación y sientes que eres un piloto competitivo. Creo que eso no es fácil de gestionar y no sé si le puede estar pasando factura, pero bueno, es sorprendente a ver estas siguientes carreras porque es una de esas situaciones que no es normal que esté sucediendo. Haber perdido también un puesto sin merecerlo, porque al final Ferrari no se merecía que lo echasen de la forma que lo echaron. No, pero hasta él entendía ese movimiento. Es una de esas cosas dentro del motorsport que no puedes evitar. Hmm. Que es injusta, pero todo el mundo entiende. Porque es un mundo en el que es la ley del más fuerte. No son situaciones justas. Se da por hecho que muchas cosas pasan de manera injusta y que es parte del juego. Y esta es una de ellas. Es injusto, pero es normal que, uno, que Lewis Hamilton se ofreciese a Ferrari y dos, que Ferrari quisiese a Lewis Hamilton. Es completamente normal. El, la solidez que te da, el nombre que te da, a ver, que todos los grandes pilotos, ahora mismo a excepción de Max Verstappen, los últimos grandes campeones hayan pasado por ti, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, que hayan pasado por ti en una época de sequía desde 2007 con Kimi Raikkonen, pues evidentemente es un movimiento que yo entiendo perfectamente. Pero que también habla mucho de Ferrari, ¿eh? En cuanto a rendimiento deportivo con su Fórmula Uno, en mi opinión. A ver, es que es desastroso los últimos casi 20 años de Ferrari, pero es Ferrari. Hmm. Mantienen ese aura de equipo grande, equipo ganador, porque claro, tampoco nunca han estado, se han mantenido en ese, no han tenido una debacle. No consiguen ganar, pero no son el quinto coche. Han sufrido y han estado con coches que no eran competitivos y pilotos que les han sacado mucho partido, pero nunca han estado en una debacle. Entonces, pues bueno, siempre han mantenido un poco ese aura de equipo ganador, pero, pero yo entiendo el movimiento, porque al final te mantiene mucho ese aura de equipo grande, un fichaje como el de Lewis Hamilton. También del que tenemos que hablar es de Fernando Alonso, que hizo muy buena carrera, pero siempre falta ese coche, ¿no? Que quizás si mantuviese ese rendimiento
con otro monoplaza, a pesar de la edad que tiene, lo seguiríamos teniendo delante, ¿no? Luchando. Sí, a ver si Aston Martin da pasos, pero ahora mismo es muy frustrante la situación porque no tiene para hacer más. Ha vuelto a decir que es una de las mejores carreras que ha hecho, pero es que evidentemente en Fórmula 1 quedar el 11 no es una buena carrera. Puede que tú la sientas como tal y que hayas luchado al máximo para que esa carrera haya acabado en P11 y que sea y que tú tengas la certeza de que ha sido prácticamente un hecho épico y heroico acabar en esa posición con ese coche. Pero la realidad es que es un P11 y P11 no es un sitio competitivo en Fórmula 1. Entonces, pues bueno, de simplemente su autopercepción no puede vivir. Todos sabemos de lo que es capaz Fernando Alonso y de que está haciendo maravillas con ese coche, pero todos echamos en falta que tenga un coche competitivo. Sí, porque al final puedes tener tu propio, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, pero bueno, que estás contento con las carreras que estás haciendo, Sí, ganar tu pero es propia que, carrera. pero a fin de cuentas, no estás logrando puntos. Y eso, por mucho que tú te lo quedes, siempre va a estar el este de, ¿y si yo estuviera ahí delante luchando? Y también yo creo que el verse sin las oportunidades suficientes o las que se merece para poder luchar por las cosas que verdaderamente puede, yo creo que eso termina quemando mucho. Tiene que ser muy difícil de gestionar porque es como sentirte en un sitio al que no perteneces. Sabes que puedes estar en un lugar, pero hay una barrera que te impide llegar. Barrera X. Puede ser oportunidades, pueden ser tus propias decisiones, pueden ser las decisiones de otros, pero hay unas barreras que te impiden estar en esos coches competitivos. Entonces, también es verdad que siempre se ha despertado como que Aston Martin puede tener los medios para crecer y para acabar siendo un coche competitivo y veremos si a lo largo de la temporada lo consiguen, porque es verdad que hay ejemplos cercanos, como fue el caso de McLaren, que dieron con la tecla el año pasado y se convirtieron en el coche más competitivo de la parrilla, pero claro, no venían de hacer P11. P11 Fernando, Stroll acabó en Último. último, correcto, P20. Eh, es la esperanza que te da es bastante nula, la verdad, para qué mentir. Y bueno, por aquí iríamos cerrando con la Fórmula 1 este pequeño repaso al Gran Premio de Japón. Y vamos a pasar a MotoGP, que vuelve este fin de semana, con un Marc Márquez que perdió el liderato con esa caída del domingo y Pecco Bagnaia que logró vencer ante Alex Márquez. Alex Márquez, el nuevo líder del mundial en Qatar. Bueno, no sé, Javi, si tú prevés un duelo a tres o si aquí cada uno seguirá manteniendo su papel por separado. Tengo varias preguntas. Si se confirma mi teoría de que no me creía la victoria de Pecco Bagnaia y ver si eso se demuestra en pista, es decir, si va a ser un piloto sólido durante el fin de semana o si también va a pasar un poco desapercibido. Eh, ¿Cómo gestiona Alex Márquez el liderato? Esa es mi segunda pregunta. ¿Y cómo le afectó la caída a Marc Márquez? Esas son las tres dudas que tengo a resolver. Mm. Puedo tener respuestas para cada una de ellas, pero evidentemente no las he visto todavía y no las puedo confirmar. Pero esas son mis tres grandes preguntas. No sé tú cómo lo ves. Yo, si pudiera predecir el tiempo, creo que Marc Márquez hace borrón y cuenta nueva. Le da exactamente igual cometer un error. Es un piloto muy maduro, con mucha experiencia, que no, digamos, no hace tanto énfasis en dónde falla, sino en saber lo que tiene que hacer para seguir haciendo las cosas bien. Y yo, sinceramente, veo un escenario en el que Pecco Bagnaia y Marc Márquez estén luchando en ambas carreras. Y Alex Pero, Márquez quizás con más problemas para pero no, estar no ahí. es un circuito muy predilecto para Marc. Pero Marc siempre ha sacado rendimiento al final. Entonces yo ahí lo veo que va a tener, digamos, ese step menos que Pecco, pero que aún así va a estar luchando con él, igual que se ha visto con Dovizioso tantos años o en el la primera carrera que hizo con Gresini, al final, Hmm. que no hizo para nada una mala carrera. Yo tengo ganas de un tú a tú
la verdad. Tengo ganas de que se encuentren en pista. Pero ya te digo, tengo dudas de... O sea, mi escenario, por adelantar un poco las respuestas a las preguntas, creo que estoy contigo de que Marc, la caída borrón y cuenta nueva, que Peco va a seguir en esa tónica de me está costando, y Alex lo veo mantenido. Es que veo una tónica como muy lineal. No veo que fuese un punto de inflexión Austin en lo que va a pasar ahora. Veo que la tónica va a seguir igual. Pero bueno, también es verdad que si Alex sigue igual, es que es muy sólido lo que está haciendo, muy, muy sólido. Entonces, veremos, porque ya otra carrera más estando delante se puede consolidar como claramente un contendiente al título muy sólido. Yo creo que al final el problema que tiene Alex Márquez es que al contar con la GP24 tiene el tope mucho más cerca que lo pueden tener Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Que Hmm. sí que pueden llegarle ciertas mejoras porque puedan valer para ambas motos y demás, pero aún así yo no veo a Alex Márquez dando muchos pasos más hacia adelante. No, a mí me cuesta verlo también. Y tienen que desbloquear la victoria, que También. todavía no ha ganado un gran premio en carrera larga. Entonces, ese paso también puede costar mucho y se te puede hacer muy bola con el paso de los años. No hay, un ejemplo claro es el de Aaron Canet hasta el año pasado. O sea, que te puede costar muchísimo ganar la primera carrera. Otra cosa es lo que pase después de eso. Pero el problema es lo que puede costar ese primer paso. Entonces, a ver si lo da. Yo vamos. O sea, mejoras la GP24, dudo que tenga. Lo que pasa que es una moto muy completa. Muy, muy completa. Y bueno, espérate que no sea una gente a la fiesta. Porque tanto Gian Antonio como Morbidelli ya están los dos a parejos y cerca de la cabeza. Entonces, yo creo que se puede unir gente. Lo que no veo es que se vayan a unir otros pilotos ahora mismo que no lleven esas motos. Sí, al final un Gran Premio de Qatar que suele dar bastante espectáculo. Así que yo creo que podemos estar bastante expectantes a ver qué puede ocurrir. Porque quizás sea una carrera en grupo en Ducati. Sería divertido, ¿eh? Sería divertido. Yo creo que puede ser, ¿eh? Y es un circuito que da pie a eso. Creo, vamos. Entonces, yo creo que puede estar divertido. Nos la jugamos a hacer un podium. Sí, ¿no? A ver qué. A ¿Tú ver, quién dirías? Va. va, yo digo podium de carrera larga, ¿no? Sí, porque la sprint al final es tan raro a veces que... Yo digo que. Venga, va, me la juego. Me ha puesto por el que gana Alex. Peco segundo, Marc tercero. Y ya. No te vas a poner aquí Sí, a soltar todo el top 10. sí, sí, ya, ya. Uf, yo veo a Peco primero, Marc segundo y Alex tercero. Vale. Venga, pues dejarnos en comentarios si os apetece vuestras predicciones. A ver, claro, lo decimos siempre, aquí esto de estar viendo y no decir nada no Y a ver vale. la O sea, semana que viene quién ha quedado de bufón o quién ha quedado de leyenda. claro, o sea, Acertando. y si nos mojamos nosotros, vosotros también os tenéis que mojar. Tampoco nos hemos mojado mucho, porque, bueno, Bueno, pero por exigir un poco. es que ahora mismo el podium, pues bueno, se vende caro. O sea, están prácticamente siempre los mismos en Sí. lucha. A no ser que pase algo raro, que lo veo difícil, pero esto tiene pinta de ser un duelo a tres. Y bueno, esto podrían ser unas pequeñas pinceladas, ¿no? De lo que va a pasar en MotoGP o lo que debería de pasar. No sé, Javi, si tú te dejas algo en el tintero con la categoría reina. Bueno, a día de hoy no sabemos si Jorge Martín va a poder estar. Le estamos grabando esto en lunes y ahora mismo no hay ninguna noticia oficial de que Jorge ni siquiera vaya a viajar. Damos por hecho que va a viajar y va a intentar pasar el fit, pero tampoco hay constancia ni en redes ni en noticias de que haya entrenado en moto. Otra cosa, puede haberlo hecho y haberlo escondido, como también hizo la vez pasada, pero veremos. Esa puede ser la gran noticia que a día de hoy no podemos dar, pero puede ser la gran noticia, la vuelta de Jorge Martín y ver en qué nivel está, cómo empieza su pretemporada. En la cuarta cita empieza la pretemporada de Jorge Martín. Una cosa sí que interesante son unas declaraciones que hizo la semana pasada de que él en ningún momento había o sea, había dicho que este año fuese para ganar el campeonato del mundo, cosa que no es así.
porque cuando se subió a la Aprilia dijo que el objetivo estaba claro y era intentar rebatir el campeonato del mundo. Entiendo unas declaraciones y las otras, y entiendo que la verdad está en un punto intermedio entre esas dos declaraciones. Evidentemente ahora ganar el campeonato no es un objetivo, pero yo sí que creo que Jorge Martín, si se reengancha bien, puede ser de los pilotos a tener en cuenta para aprovechar esta temporada y el momentum de esta temporada llevárselo hacia la siguiente. O sea, yo creo que esa es su gran oportunidad mental. El no tengo presión, que se maten otros por luchar por el título y yo aprovecho para trabajar, desarrollar esta moto e intentar hacerla crecer para el próximo año. Creo que lejos de ser un grandísimo problema para Aprilia, puede ser una grandísima oportunidad para ellos y para Jorge. Sí, centrarse al final en otros ámbitos más que los deportivos para lograr una moto quizás más al nivel de la Ducati. Y un Jorge Martín que tampoco ha tenido un regreso tranquilo porque Aprilia propuso ese test con la MotoGP para probar la moto de Gran Premio, la moto prototipo, antes de regresar a la pista, porque al final es un cambio gigantesco el volver a un prototipo con tanto los frenos, la aceleración, la dureza física que exige. Y Ducati, que en un principio se rumoreaba que eran quienes negaban esa oportunidad, pero que salió Tardozzi a la defensa de que ellos sí que habían aceptado y ahora se supone que el balón está en el campo de Honda y se supone que han sido los que han rechazado. Hay aquí un vaivén de rumores por ver quién ha sido el que no ha dejado a Jorge Martín probar la MotoGP antes. Y el problema principal que veo, por el que muchas marcas se pueden negar, es, uno, las marcas que tienen concesiones que no quieren que otras marcas tengan, porque Aprilia no tiene tantas concesiones, no sé ni siquiera si tiene, no sé en qué grupo está, yo creo que está en grupo B, por debajo de Ducati, tiene un poco más de concesiones, pero no muchas más. El problema que veo es a nivel logístico, lo que hay que montar para hacer un test aquí. Creo que fue Ricard Jouvet quien lo comentó y usó sus declaraciones para aprovecharlo sobre esto, que hacer un test ahora mismo, o Ramón Forcada, no lo recuerdo, pero uno de los dos que comentaron los problemas que hay ahora mismo a nivel logístico para hacer un test. Entonces, la cantidad de gente que tienes que mover, la cantidad de técnicos que tienes que llevar, de recursos, es que necesitas gente para todo, para arrancar la moto necesitas gente. Entonces, claro, no es me voy a Jerez, cojo la Aprilia, me doy 4 vueltas y me voy a mi casa, todo está bien. Es montar todo el tinglado necesario para hacer un test en condiciones que sea realista. Entonces, bueno, yo me encantaría que fuese posible, pero lo veo un poco que no sé si lo van a pasar por el aro. Y si pasan por el aro, es un coste adicional para las marcas bastante elevado, la verdad. Y también aprovecharlo bien, porque al final estás perdiendo una bala, estás gastándola. Y tienes que aprovecharlo no solo para probar a Jorge, sino para probar piezas y ver que puedes avanzar en algún aspecto con la moto. Sí, o sea, esto no va a pasar. O sea, me refiero, ahora mismo no va a pasar. Otra cosa es que se habilite esa norma para futuras lesiones que van a ser inminentes porque Augusto Fernández vuelve a repetir carrera sustituyendo a Miguel Oliveira, que sigue lesionado. Entonces, las lesiones de pilotos y sustituciones van a seguir pasando. Pero ahora mismo, a día de hoy, esta semana, eso no va a suceder. El que Jorge Martín se pueda subir a la Aprilia antes del primer FP no va a suceder. Así que la noticia será, si pasa el FIT, que conforme se suba a esa moto, la primera vez que arranque en esa Aprilia para Jorge Martín va a ser en el primer minuto del FP1. Y con esto podríamos ir cerrando un poco MotoGP, ahora sí, que ya tenemos más o menos todo controlado. Y bueno, ya sabéis, horario de tarde-noche en el circuito de Qatar. Horarios también más agradecidos antes que tener que madrugar. Y vamos con MXGP, que también han tenido este fin de semana carrera, con un Jeffrey Herlings que ha vuelto a la competición. De repente, ¿no? Sorpresa. Un Bueno, ya poco había hecho esa aparición, ¿no? En campeonato regional, campeonato. regional. O sea, una carrera con pilotos amateur, pero sí que es cierto que un poco de repente todo. ¿Y cómo le ha ido? Porque yo este fin de semana no estaba atento a la MXGP.
Claro, la cosa es que aún así no le ha ido nada mal. Terminó 15º en el fin de semana, pero es que en la segunda manga terminó dentro del top 10. Logró al final 15 puntos. Es una cantidad que al final ya no te da para pensar en Sí, es campeonatos, sino, simbólica, ¿no? claro. Por Pero completo. bueno, verlo ya estuvo liderando además la segunda manga al principio de la carrera, con lo cual, oye, quizás esto es más o menos el trabajo de siempre. También una pena que Jeffrey Herlings ha sufrido ya mucho esto, ha tenido muchas lesiones, pero bueno, al final diría que el camino de siempre, pero no para pensar que este año pueda lograr algo, ya que además Tim Geiser ha hecho otro fin de semana súper completo, terminando tercero en el GP, sumando muchos puntos, se mantiene líder. Y alguien que habría que destacar de este fin de semana es Lucas Koenen, el debutante, que logró ganar su primera carrera. Un fin de semana un poco agridulce, porque ganó la primera manga, pero en la segunda se cayó y al final no pudo sumar puntos, pero bueno. También otro piloto que tiene que tener sus plazos, ¿no? Igual que Herlings tiene sus plazos de una forma, con esa lesión, Lucas Koenen tiene sus plazos debutando. Bueno, y además es muy típico en general en cualquier deporte y en motorsport, cuando tienes dos carreras, deslumbrar en una y que luego por la inercia de esa carrera, la siguiente, ese extra de motivación o ese extra de inercia te lleva a cometer un error. Es muy típico, vamos, yo creo que no es nada reprochable y que te ayuda también a aprender de cómo gestionan los que los contendientes al título ese tipo de situaciones, con más calma probablemente. Pero bueno, ya es ganar una carrera en MXGP, pocos lo pueden decir y siendo debutante es, vamos, un inicio brutal. Sí, yo creo que KTM puede estar contenta con ese inicio, ya que además Lucas Koenen ha sufrido a principio de temporada de ambos brazos, pero bueno, al final estos son todo plazos, cumplir un camino. ¿Y Y estoy yo confundido o Herling se hablaba de una posible retirada a final de temporada? eso es lo que está dejando caer mucho desde pretemporada. Pero ya no se sabe. Lleva también muchos años, yo creo, sufriendo y que alguna vez también lo ha dejado caer. Veremos cómo va la temporada y si esta o la siguiente será la última. Yo creo sinceramente que se dará otra oportunidad y quizás la siguiente sí que pueda ser la última temporada de Jeffrey Herlings como piloto profesional. A ver, si no, o sea, con la lesión que ha tenido y siendo que no va a poder luchar por el título, volver ahora solo sería, y retirarse este año solo sería por no retirarse inactivo, Claro. que es también una necesidad que muchos deportistas tienen. Pero, pero claro, cuando ya tienes las dudas, volver de una lesión tan fuerte en mitad de la temporada con expectativas de retirarte ahora, no lo sé, o sea, lo, lo veo un poco extraño. O sea, vería extraño que se retirase a final de temporada y no quisiese hacer una temporada completa sin lesiones. Al final yo creo que sería también una retirada un poco dura, ¿no? Porque siendo el piloto que ha sido, que al final podría haber logrado muchos mejores resultados con el talentazo que tiene, que ha tenido muy mala suerte, ha estado siempre lastrado por lesiones. Sería una pena que se retirase este año sin haber, digamos, tener la oportunidad de luchar realmente por el título. Pero bueno, a lo mejor también ha reducido sus expectativas a decir, lo único que quiero es volver a sentirme competitivo y intentar luchar por alguna victoria o conseguir una victoria y retirarme con la sensación de que soy competitivo y me quedo tranquilo. Que al final es una cosa que bueno, quizá la gente que no, mm, uno, o que no practica deporte, o que simplemente no lo sigue, quizás es difícil de entender el que una retirada pueda ser tan dura. Pero tenéis que tener en cuenta que sobre todo para la gente de motor, que desde pequeños prácticamente no hacen otra cosa porque es incompaginable con una vida normal, literalmente es perder una parte de ti, o sea, es perder tu identidad, lo que te define, es que dejes de hacer o que la vida te diga que tienes que dejar de hacer lo que ellos sienten que es lo único que saben hacer bien,
porque muchos se reinventan, acaban haciendo otras cosas, pero prácticamente la retirada de la gente del motor lo que significa intentar estar vinculado al mundo del motor de alguna manera. No solo porque les gusta, sino porque es donde se saben desempeñar bien. Entonces, retirarse con la sensación de que no está siendo competitivo, yo creo que es lo que quiere evitar. No sé si está predispuesto a volver a luchar por un mundial, veremos, pero creo que simplemente si se vuelve a sentir competitivo, creo que es lo que busca. A ver, yo lo pienso y al final esto es como el que tiene pasión por su trabajo o por su ocio y llega un momento en el que ya no puede practicarlo más. Yo creo que es un paso que mucha gente a veces incluso tiene miedo de dar, ¿no? Porque es olvidarte de lo que has estado haciendo toda tu vida. Sí, toda es toda, desde pequeño. O sea, no es que hayan hecho una cosa y luego hayan transicionado, es que es desde que son pequeñísimos. Entonces, retirarse con una lesión yo creo que no lo valoraba, pero a la vez me cuesta, sin estar tan metido en MXGP, pero simplemente por la situación, me cuesta pensar que quiera volver a luchar por un campeonato. O sea, es como un salto en el que dices, bueno, si ya tengo más o menos decidido que me quiero retirar, cuando ya te empieza a rondar esa idea y esa creencia en la cabeza que es muy tóxica y es muy difícil de quitarla, volver a ponerte en la situación de, venga, lucho por un campeonato, es duro, ¿eh? Porque es que las cosas que hay que sacrificar por un campeonato es volver a jugarte una lesión y que entonces digas, ahora sí que me tengo que volver a... O sea, ahora sí que me retiro. Y bueno, hablando de retiradas, hay que recordar que ha saltado una noticia hace nada que Anthony Cairoli volverá este fin de semana con Ducati en sustitución de Mattia Guadagnini. Un Cairoli que el año pasado también tuvo la oportunidad de volver al Mundial de Motocross. Consiguió un 18º puesto en el Gran Premio. Pero bueno, que siempre es una alegría ver. Es como si de repente viéramos a Rossi. Te iba a decir Vol- exactamente eso, o sea, la gente que, para que lo entiendas literalmente esto, o sea, como si ahora coge Yamaha y dice, de Wildcard va a hacer, bueno, en este caso una sustitución, O bueno, que pero sustituye a Oliveira Rossi, ¿no? claro, o sea, sería, básicamente creo que es la comparación más similar que se puede hacer, porque son dos leyendas dentro de su deporte que han conseguido cosas muy semejantes. Entonces, creo es bastante noticia, de nuevo. Y además, bueno, con Ducati, que también es bueno verle en una moto diferente. Sí que es cierto que con Rossi eso ya es casi imposible porque se ha desvinculado mucho de la moto, ¿no? Sigue compitiendo, pero en automovilismo. Y bueno, con esto podríamos ir cerrando también MXGP. Y vamos hacia las motos derivadas de serie en velocidad con un SBK que comenzó este fin de semana en Jerez. Bastante interesante, pero quizás nos falta algo, ¿no? Sí, faltan, bueno, el SBK es que es un campeonato complicado, porque dentro de que está en esa escalera de campeonatos, es verdad que es una escalera irrealista. Es decir, la escalera del Junior sí que tiene ese tope en Moto 2 y muchos pilotos completan esa escalera, incluso hasta Moto 2. Eh, pero claro, aquí no. Aquí se da la situación de que las verdaderas escaleras es sobre todo el Campeonato de España de 300, en el que muchos dan el salto al Campeonato del Mundo. Luego hay mucha gente en el Campeonato de España de Super Stock y de Super Sport Next Generation de 600, que sí que lo usan como escalera, pero que también hay mucho piloto que no es claro que vaya a hacer escalera en ese campeonato. Y luego lo que sí que no es una escalera es el Campeonato de España de Superbikes, al menos no como tal, es un poco diferente. No sé, yo he estado pendiente del fin de semana, sobre todo de Super Sport, por trabajo y lo he notado quizá un poco descafeinado, entre comillas. Dentro que hay un nivelazo, pero lo he notado un poco descafeinado. Y es lo que tú dices, no sé decirte muy bien el qué, pero que con esta reestructuración que ha habido, que se han añadido nuevas categorías, esta Moto 4, la Talent, como estaba una, vamos a decirlo, subcategoría de la European Talent Cup, en que usan prácticamente las mismas motos. Sí, son Eh, las mismas motos, pero con menos revoluciones. Eso es, o sea, viene a ser prácticamente lo mismo. Eh, Queda un poco como que no queda claro qué se pretende con el SBK o dónde se pretende llegar.
Sí, ahora quiere... Es una escalera, pero ¿hacia dónde? Es mi Claro, pregunta. pero digamos que encuentras lo funcional únicamente en Moto 4, en Premoto 3 el año pasado, pero ya ha sido sustituido por la Talent. Y al final solo encuentras lo funcional en Moto 4 y la Talent. No encuentras más allá. Si quieres ir a 300, puedes dar el paso al Mundial, pero no es algo seguro. 300 además sí que me parece que ha perdido bastante nivel en comparación a, por ejemplo, cuando estaban Pepe Osuna o Julio García compitiendo. Y, y claro, tú vas a Super Sport y a Superbike y no da la sensación de que puedas dar el paso a un mundial. Sí, cuesta. O sea, esa transición cuesta. Y además tampoco es un campeonato barato, porque las motos de Super Sport y una Superbike, evidentemente, no es un campeonato barato. Entonces, bueno, a mí me cuesta ver cómo... Es verdad que hay muchos pilotos que están usando como esa dualidad entre categorías. O sea, hago Super Sport y hago 300, como es el caso de Pepe Osuna. Hago Super Sport y hago Moto 2, como es el caso de Eric Fernández, que creo que repite Moto 2 este año. Borja González, que el año pasado... Borja González, perdón. Borja Gómez. Borja Gómez, alusión a motociclismo, que hace el campeonato de España Superbikes y hace Moto 2, aunque este año no estoy seguro que vaya a hacer Moto 2, pero bueno, sirve como lanzadera de poder hacer una temporada de mucha moto completa y no hacer solo un campeonato con pocas carreras, como es el Junior o como es el SBK a solas. Pero bueno, yo lo he notado, sí, lo he notado un poquito descafeinado y, por ejemplo, con esta categoría nueva de talent, no sé muy bien hacia dónde se quiere avanzar, porque es verdad, la Copa Bion que estuvo el año pasado me pareció buenísima, pero tuvo muy pocos participantes, cosa que no entendí muy bien tampoco por qué, pero me parecía muy buena idea y eran motos rápidas y competitivas y asequibles, pero no tuvo esa lanzadera, entonces me da la sensación como que están intentando ir modificando, probando categorías para ver si funcionan, pero que no llegan a funcionar al 100%. Entonces, yo ahora me cuesta entender cómo un piloto que ahora va a hacer talent aquí, ¿hacia dónde avanza? ¿Hacia la talent del junior y haces... En principio ese sería el camino. Yo no lo veo tan negativo ese paso de añadir la talent. El problema de la Bion Junior Cup, por las quejas que llegaban de muchos equipos, eran los precios. Que al final en la temporada se te iba a un precio muy alto con una moto que es una Moto 3, pero no es la Moto 3. Digamos que no puedes usar esa moto para irte al Junior y aprovecharla al máximo. Con lo cual, yo creo que el paso de la Talent es el mejor, porque al reducir también las revoluciones consigues más fiabilidad. Quizás incluso puedas aprovechar esa moto si vas con muy bajo presupuesto para probar en la European Talent Cup. Muchos pilotos han entrado a esta Talent para practicar, ¿no? Digamos, antes de la primera ronda que tengamos en mayo. Yo ahí sí que veo un paso hacia adelante con la Talent, pero sí que es cierto que en cuanto al resto de categorías no lo veo. Es que 300 Falta, es la digamos, única. añadir una proyección a los Sí, pilotos. pero es que al ser motos derivadas de stock, esa proyección la marcan la disponibilidad, o sea, el mercado de las Mm. marcas. El mercado de las marcas es que, encima, además, yo no sé, el SBK no sé el año que viene cómo será, porque en el Campeonato del Mundo de Superbikes va a haber un cambio de categoría. Entonces, no tengo muy claro cómo será. O sea, el SBK, para mí, dentro de, como opinión de aficionado, creo que debería estar copado por copas monomarca, tipo la Copa R7, o sea, que excepto quizá el campeonato de Superbikes, pero que estuviese copado de ese tipo de marcas y que fuesen copas promoción para que son más baratas y los pilotos que destacan en esas marcas pueden intentar probar en quizá un mundial de 300, un mundial de 600 y destaca muchísimo. Pero creo que el formato monomarca sería mucho más sencillo logísticamente, pero es muy complicado de cambiar porque lo marcan las motos derivadas de serie y ahí es verdad que las marcas también tienen intereses, evidentemente, porque es un campeonato en el que de manera económica las marcas se muestran. Entonces, ese tema para las marcas es muy conveniente, pero como pilotos a veces creo que puede ser un campeonato un poco frustrante porque parece que solo hay un salto posible.
Y con esto podríamos cerrar un poco SBK, así por comentar un poco. Marcos Vinagre es el líder en Moto 4, dominio absoluto de ligas, una vez más en Moto 4. En la Talent tuvimos a un Kabil Irfan que a mí me sorprendió mucho y gratamente, la verdad, un piloto que promete muchísimo. Y luego por otra parte en Super Sport, si no estoy equivocado, Eric Fernández. Sí, ganó las 2 carreras, eso es. Y en Superbike, Steven Odendal, que en la primera carrera ganó, pero en la segunda le costó un poco más y terminó venciendo Borja Gómez. Sí, eso es. Y eso sería más o menos el repaso. Sí, Y con el Mundial de Superbike, así como recordatorio, este fin de semana tenemos otra vez carrera también en Assen, digamos para ir empalmando Superbike con MotoGP, con un Toprak que no sé si este fin de semana puede ser de verdad la prueba definitiva o ya sabemos la verdad desde Portimao. para mí es la prueba definitiva. Porque Portimao es un circuito muy técnico que favorece mucho lo que es capaz de hacer Toprak con una moto. Pero para mí esta es la prueba definitiva. Si aquí está, es que, bueno, lo de Australia borrón y cuenta nueva y no fue para tanto. Pero este fin de semana tengo muchas ganas de ver qué pasa. Y también, ojalá tengamos a Álvaro Bautista ahí luchando también, un pelín más cerca. Y yo en principio, más o menos lo esperado, ¿no? Esos tres pilotos son los que van a estar ahí. Sí, aquí y un poco pues por lanzar el hype a la gente, más que novedad de quién pueda estar luchando, aunque bueno, Asen es propenso a que haya luchas en grupo y se puede unir gente, ¿eh? Hmm. Pero más que la novedad de pilotos que vayan a estar luchando, yo lo que quiero lanzar es la posibilidad de que los que estén luchando sean en grupo y sea una lucha muy divertida. Entonces, bueno, ahí lo dejamos, que yo de vosotros estaría muy atentos a este fin de semana en Asen porque estoy seguro que van a haber muchas carreras y muy divertidas. Y bueno, esto sería el episodio de hoy. Yo creo que ha quedado bastante completo. Hemos ahí Sí, repasado un poco de todo. que nos dejen en comentarios si quieren que sigamos repasando automovilismo, que es la novedad de este episodio, y por nosotros encantados, porque es algo que también estamos al tanto y estamos actualizados, y es un placer si a la gente le gusta, y espero que les haya gustado. Sí, aquí por mi parte poco más, Javi. Un fin de semana bastante tranquilo, hemos aprovechado para descansar. Los dos lo necesitábamos un poco de tranquilidad, la verdad. Pero vamos, que esto no se acaba, que esto No, queda... ahora viene Traya, ahora empieza también la Red Bull Rookies Cup, ahora viene la marabunta, pero bueno, estamos preparados para ello. Pero bueno, esto hay que disfrutarlo. Sí, Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Muy atentos a nuestras redes sociales. Os traeremos también más contenido. Vamos a empezar a hacer otros tipos de contenido que yo creo que os van a gustar mucho. Y poco más. Estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter. La red social que os sea más cómoda, ahí estamos. Y por aquí, suscribiros, campanita, darle like si podéis y si os gusta. Y eso sería todo. Nos vemos la semana que viene. nos vemos, chao.